Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, lo que Dios siempre quiere es que nosotros entendamos que la advertencia que Dios le da al hombre es para que el hombre siga viviendo eternamente. Dios no le dijo mentiras. Tú vas a morir si él come. ¿Qué hizo Adán? Él fue y comió. Él fue y comió. Y vamos a mirar la diferencia cuando él come, cuando ellos desobedecen. Pero cuando Dios le habló, ellos vivieron un tiempo donde no es que Dios les dijo y ellos cambiaron. No, ellos vivieron un buen tiempo. Porque lo que estamos viendo, lo que es la primera dispensación, es una dispensación, una dispensación donde tuvieron un buen tiempo Adán y Eva. No fue un tiempo de un día, de 2 días, de 3 días, no. Fue un prolongado tiempo. Después de que ellos salieron, se comienza a conocer donde va la cantidad de años que lleva Israel contando. Pero ese tiempo sí no se sabe cuánto tiempo vivieron, pero ellos fueron un largo tiempo donde tuvieron una comunión con Dios. Cuarto punto, voy a darles un poquito más rápido para que puedan entender y ver las cosas. El cuarto punto dice la palabra de Dios. Ejemplo, en ese tiempo Dios le habló fue a Adán. Cuando dice la palabra de Dios allí en el 2:17 dice, más el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comeréis porque el día que él quiere, morirá. Una de las cosas que vieron allí, o el cuarto punto fue, Dios le dio una esposa a Adán. Realmente sabemos que si uno mira la palabra de Dios, antes de aún haberle dado la esposa, tuvo un tiempo de Dios con el hombre. Por eso la palabra de Dios nos llama, por eso de que nosotros los hombres debemos de ser cabeza en los hogares. ¿Sí? El hombre es aquel que Dios lo ha capacitado para poder ser cabeza, para guiar y dirigir las cosas. Dios, en su misericordia, nos ha dado a nosotros como hombre ese privilegio. Primeramente Dios hizo al hombre, Adán. Y disculpen, las mujeres no es que la estoy sintiendo mal porque todo tiene una responsabilidad. Por eso la palabra de Dios también dice allí en el libro de Efesios que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando Dios formó en la dispensación, primeramente Dios formó a aquel Adán. No sabemos tampoco cuánto tiempo él vivió. Vivió un tiempo donde él tuvo esa comunión primeramente Adán con Dios. No sabemos cuánto el tiempo, vuelvo y le repito. ¿Por qué? Porque en el Génesis capítulo, ahí mismo en Génesis capítulo 2 dice el verso 18, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Y Jehová Dios formó pues de toda la tierra las bestias del campo y de todas las aves del cielo y los trajo a Adán para que viesen cómo les había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense el tiempo en el que Adán duró colocándole nombres a todos los animales. ¿Cuántos animales han desaparecido que ya no, que usted escucha a través de nos dijeron que ya están, que animales que ya no se consiguen, que ya murieron, que ya desaparecieron? Imagínense a Adán colocándole el nombre a todos los animales, a todos, a todas las frutas, a todas las cosas. Y él tuvo ese tiempo, dice que cuando él le colocó los nombres y le colocó todo, organizó. Dice, pero para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Por eso Dios, previamente, ¿a quién capacitó? Al hombre. Para que el hombre fuese y hablase, ¿a quién? A la mujer. Dios lo hizo con ese propósito, al hombre. Previamente, por eso hoy en día los hogares
Es tan bonito cuando el hombre es el que lleva el hogar. Por eso dice la palabra de Dios que después de haber hecho al hombre, formó a la mujer. Después de que no, Dios no le colocó a la vaca, al toro, a todos los animales, su pareja. Pero para él no halló ayuda idónea para él. Entonces dijo, no, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el punto de donde miramos allí de la inocencia, Dios establece al hombre para que el hombre tuviese una ayuda idónea. Como una vez les comenté, un lugar, una vez fui a orar por un matrimonio y me dice aquel varón, recién cuando yo llegué aquí a Chile hace 15 años, recién que yo llegué, nosotros tenemos programa en la radio. Y lo primero que me dice este varón, dice, mire, yo quiero que ore por mi esposa porque yo le pido a Dios una ayuda idónea y me dio fue una ayuda, una demonia. Y a mí me quedó pensando, y dije, ¿cómo así? Le dije, bueno, y esos hijos son hijos suyos. Tenía tres niños pequeñitos, hoy en día son grandes, ya todas, dos jóvenes, un joven y dos doncellas. Y yo le dije, y ellos no son hijos, digo, sí, son hijos míos. Le dije, bueno, y si su mujer es una demonia, ¿qué vienen siendo sus hijos? Pero comencemos por ese punto. Digo, pues no, pero no, no, pero si son hijos de qué? Si son hijos de una demonia, pues van a ser demonios. ¿Y usted llama a sus hijos que son demonios? No. Lo que pasa es que hay cosas que pronto usted no se pueden, tanto uno como el otro, quieren ser los pavos reales. Cada cual muestra sus plumas, cada cual muestra sus cosas. Pero no son personas que agachan la cabeza y dicen, vamos a hablar, vamos a dialogar. Y la honra y la gloria sea para Dios. Les ministré a ese hogar, ministré liberación, salieron demonios de un lado y de otro lado. Y la honra para Dios hoy en día miro ese hogar y a sus hijos grandes y están viviendo. Este hombre ya no vio a la mujer como una demonia, sino como una ayuda idónea. Y eso fue lo que Dios le hizo. Cuando Dios hizo allí, le dice, mire, voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios en ese tiempo de la inocencia, tuvieron el privilegio de ellos de tener, lo antes le está hablando, pero ese punto, para que usted entienda, antes le está hablando sobre Eva, que tuvieron hijos, pero primeramente entiendan de que la inocencia Dios hizo a Adán, vivió un buen tiempo, le puso nombre a todos los animales. ¿Quién fue ese? Ese Adán. Ese Adán lo vamos a encontrar en el reino de los cielos. Uy, qué hombre para Dios darle el conocimiento para llamar a la jirafa, para llamar al tigre, conforme a su especie, conforme a su capacidad, porque lo hizo Adán. Aquel Adán. Hoy en día la humanidad no quiere reconocer, los científicos no piensan que las cosas existen. No, Adán fue el que le colocó el nombre a los animales. No fue la ciencia, fue Adán. Y Adán iba y le preguntaba, ¿y este le llamo tigre? ¿Y cómo le llamo? Usted sabe que Dios no tiene sabiduría, Dios es sabiduría. Él nos da una gotita de la sabiduría a nosotros. Dios es sabiduría, Dios es entendimiento. Por eso Dios llenó a Salomón de sabiduría de lo que él tenía. Porque Dios es sabiduría, Dios lo hace todo. Dios lo formó todo. ¿Sí? Por eso se dice en la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio en la tierra. Salomón fue el hombre más sabio. Entonces Jesucristo. No, porque es que Jesucristo es sabiduría. Sabiduría de Jesucristo es todo. No hay fuera de él nada. Todo es el Señor ser sabio, ser entendido. Dios es todo. Por eso colocó a Salomón. Porque Dios Él es sabiduría. Él es entendimiento. Él es santidad. Él es puro. Él es grande. Fuera de Él no tiene otro límite. No hay otro. Yo, por eso cuando me levanto en la mañana le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor de los cielos, porque en medio de todas las cosas, Padre, tú estás ahí, Señor de los cielos. Gracias. Bueno, voy al siguiente punto, en medio de la inocencia que hizo Dios, los casó. Mira, me voy a andar un poquito más rápido porque el tiempo se me está pasando. ¿Dónde Dios los casó? Ahí voy a leer Génesis 2, verso 23, 24. Dijo entonces Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mis carnes, será llamada, vale el 22, Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. En este tiempo, el primer casamiento que Dios hizo en el tiempo de la inocencia, Dios tuvo el privilegio de casar a este hermoso hogar, a esta hermosa pareja, y lo juntó para que hiciese un hogar. En el tiempo de la inocencia, por eso le estoy diciendo, y vamos a mirar más atrásito ya lo que Dios les dice, ¿sí? Para lo que Dios les dice a ellos. En el tiempo de la inocencia, Dios hizo el primer matrimonio. Dios los bendijo. Dios dijo, mira, ahora dejará, y esa es la enseñanza que hasta el día de hoy los pastores utilizamos para casar a una persona, donde tienen que dejar, no llevar a la suegra, ni al suegro, ni a los cuñados, ni nada. Dice la palabra de Dios, porque Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios entendido, la sabiduría, Él es sabiduría, todo lo llena Dios. Dice 2:22, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y será su mujer, y será una sola carne. Porque Dios sabe y conoce que los problemas muchas veces de los hogares es cuando los hogares dejan que las demás personas entren a los hogares y se acaban los hogares. Cuando la suegra es la que opina, el suegro es el que opina, los cuñados son los que opinan, y los que no tienen derecho a opinar son los novios o los hogares, los esposos. No, Dios lo ha hecho todo especial. Y después, ¿qué le dice? Vea, tienen que leerse un poquito hacia atrás. Génesis 1:28 dice, y los bendijo. ¿A quién está bendiciendo? El 27 dice, y Dios creó y creó Dios al hombre a su imagen y imagen, y Dios los creó varón y hembra. Dios los creó. Y el 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra, y sojuzgarla. ¿Sí ve? Después de que Dios los bendijo, multiplicar y sojuzgar la tierra, multiplicarla. Por eso que ellos, ¿qué pasó? Ellos tuvieron hijos en aquel tiempo. Estaban poblando la tierra. Más abajo, vuelvo y les repito, en el libro de Génesis 2, verso, ahí habla de eso, pero ahí dice, el 2, verso 13, y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. ¿Sí ve? Ya había población allí. Y por eso más adelante dice que cuando es dará ahora a luz a hijos. Después, cuando ellos concedieron pecado, la mujer tuvo hijos. ¿Y cuál fue el hombre que tuvo que hacer? Para trabajar. En el tiempo la tierra producía por sí sola. La hierba, que hoy en día uno mira, no salía. Los frutales que habían eran frutos donde están los frutos buenos. Acordemos que no había pecado. Acordémonos que no, el pecado engendra todas aquellas cosas que van en contra de lo que el hombre no le gusta. Entonces, eso vivió. Cuando Dios le dice, el quinto punto también, lo que Dios le dice, multiplica, llena de tierra, porque la tierra es grande. Y tú tienes que tener hijos para que ordeñe la vaca, ¿sí? Para que hagan el queso, hagan la cuajada. Dios le estaba diciendo al hombre lo que debía hacer. Porque Dios, en su bondad, en su misericordia, nos da sabiduría. De lo que Él tiene, Él da. Por eso cuando nosotros venimos a Él, ¿qué hace Él? Cuando nuestros hogares están destruidos y dejamos nuestro hogar en las manos de Dios, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Porque Él es sabiduría. Él es entendimiento. Él es puro, Él es santo. Es aquel que usted puede darle un consejo y no le va a decir a otro, sino que Él le ayuda a uno. 6. Dios le otorgó todas las bendiciones, es decir, al hombre. Dios colocó al hombre por encima de todas las cosas. Dios, de todo que Él había producido a través de la palabra, Dios lo colocó para que Él se enseñorease
y para que él gobernase, lo puso como gobernador, ¿sí? No dueño, porque muchos se creen que son dueños. Hoy en día dice, no, es que esta es mi empresa. Es que donde sale el oro, donde sale la esmeralda, eso es mío. ¿Y usted cree que ese fulano sultano lo hizo? ¿Lo formó? ¿Que ese río es mío? ¿Mío quién? ¿Cuándo él lo formó? ¿Cuándo? ¿Quién formó el oro, las esmeraldas, los metales? ¿Quién lo formó? ¿Quién? Dios. Dios formó todas las cosas. Dios formó todo. Nosotros somos solamente gobernadores. Por ejemplo, gobernador es aquel que está gobernando sobre alguien que es dueño, por eso se llama el presidente no es el dueño del país. El gobernador no es el dueño de la región o el departamento. O el alcalde no es el dueño del pueblo. O el presidente de una junta no es el dueño de aquel lugar. No, están haciendo una labor de dirigir, de guiar. Y a eso Dios colocó al hombre. A eso. A eso Dios colocó al hombre. Para que el hombre dirigiera. Para que el hombre gobernara, pero supiera gobernar. Por eso le digo, Señor, Dios me ha dado los locales. Digo, yo no soy el dueño, Señor. Yo solamente administro lo que tú me has dado para administrar. Gracias. Cuando uno le da el derecho a Él es el que lo gobierna. Como en varios autos colocan que Dios es mi copiloto. No, ¿a dónde lo está tirando al segundo lugar? Dios es mi piloto, es el que guía y dirige mi, mi, mi auto, mi avión. Es Dios. Dios debe ir en primer lugar, hermano. Dios debe estar en su primer lugar en su matrimonio, en su empresa. Decirle, Señor, lo que tú me has dado, esto lo estoy solamente administrando, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién es el que hace salir una manzana? ¿El que hace dar el crecimiento a un tomate? ¿Quién? ¿Eres tú? Es Dios. Es Dios. Por eso Dios le otorgó al hombre y dice, mira, y él lo dice el mismo 28, le damos Génesis 1:28. Bueno, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad la tierra, hizo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, y todo lo que de la tierra, y todo lo que el árbol que hay da fruto y que da semilla, os será para comer. Y si usted sigue mirando, ahí sigue la terminación del verso del capítulo 1 de Génesis 1, sigue con el capítulo 2, y ahí donde lo coloca en unos ríos, también son 4 ríos, no alcanzamos a leerlo porque el tiempo se nos va, ya estoy terminando, pero los ríos que Dios lo colocó al hombre, los ríos eran fuentes de riquezas, eran oro, esmeralda, ónice, y ellos allí podían coger las piedras preciosas. Yo me imagino Adán llevándole las mejores piedras a Eva, dándoselas a sus hijos, dándoselas a sus nietos, porque ellos vivieron un buen tiempo allí. Muchos pastores dicen, no, es que allá, no, 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 ellos tuvieron hijos allí. Por eso dice con dolores, pero después de que el pecado entró, ahí comienza. Porque ellos, la primera dispensación, ellos vivieron un buen tiempo donde tuvieron una comunión, una intimidad con Dios. Y cuántas veces Satanás quiso hacerlos caer, pero andaban juntos, andaban tomados. Recordemos, ahorita vamos a entrar al siguiente punto. En un momento, en un descuido, entró el pecado. 7. Ya estamos entrando al 7, ya estamos entrando para ir terminando. La caída del hombre. Después de que Dios le otorgó todo eso, tenían todo, ellos vivieron, tuvieron hijos, se recreaban, vivían tan felices. ¿Vino la qué? La caída, porque Satanás siempre anda metiendo la cola. Y en un momento, en un instante, hubo la ocasión para que Satanás
destruirá todo lo bonito, lo hermoso que Dios había construido. ¿Cuántos hogares les ha pasado eso? ¿A cuántas personas que han tenido sus mejores empresas, sus mejores negocios les ha pasado porque un momento le han dado lugar al enemigo? ¿A cuántos jóvenes? ¿A cuántas personas que ven y ven estos videos? En un momento, ¿cuántas veces Satanás quiso dañar y destruir el hogar de Adán y de Eva, lo que Dios había construido, sus hijos? Pero no pudo. Pero dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 3. Ahí viene la caída, ahí viene lo tremendo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había ¿qué? Hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios le dijo, no comáis de todo el árbol del huerto. Siempre Satanás tiene una palabra de duda. Ay, con que Dios le dijo. ¿Cuántas cosas así dentro de eso dice? Le están diciendo a ustedes susurrando a sus oídos. ¿Con que qué? ¿Para qué se somete a una mujer? ¿Para qué le es fiel a una esposa? ¿Para qué le es fiel al esposo? A ustedes, jóvenes, ¿por qué no toman droga? Si eso es bueno. ¿Por qué no meten vicios? Satanás le habla al oído. Y la mujer le respondió, le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos ¿cómo? Comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. Mire qué confusión le metió Satanás en un momentito en que ellos le dieron lugar. La mujer en ese momento se encontraba sola. De pronto Adán se fue a mirar las vacas, los animales, y aquella mujer estaba mirando de pronto allí los frutos, las flores, y ahí le cayó. Porque Satanás en cualquier momento que tú le des lugar, él está ahí. Pero si tú estás al frente, estás dispuesto buscando de Dios, no. Pero en cualquier descuido, Satanás quiere acabar, arruinar, destruir. Por eso San Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero dice, ahí está la segunda respuesta, dice, mas yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Entonces, dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió de él. Tremendo. En un momento echaron todo a la borda, en un momento echaron todo a la basura, todo se le fue, todo, todo se le fue ahí, en un cerrar y abrir de ojos. ¿Cuántas veces ellos se preocuparon y no dieron lugar al enemigo? Pero en un momento, ahí cayó. Octavo punto, las consecuencias de la caída. Ahí está en Génesis 3, 10, 14. Ya me tengo que dar un poquito más rápido porque ya el tiempo se me ha ido terminando. Tengo que irme para la iglesia con la voluntad del Señor. Entonces, ya estoy terminando, para ir terminando. Génesis 3, del verso 10 al 14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y él respondió y dijo, oí tu voz en el huerto. Le damos el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y la comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la serpiente, y dijo a la serpiente, que has engañado, y dice, perdón. Entonces dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por tanto, esto
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mira, hermanos, tremenda. Esas son las consecuencias. Este Adán se encontró sucio, había deshonrado a aquel que había tenido tanta intimidad, aquel había que hablaba tanto, porque acordemos que vean cómo es a Dios, dice Adán, Adán, ¿dónde está Eva? Y ellos andaban escondiendo en esos árboles, en los matorrales, y Dios los seguía llamando, Adán, Eva, ¿dónde están? Y había un silencio, porque el pecado atrae eso, silencio, incertidumbre, desconfianza. Y en medio de todas aquellas cosas, Dios los seguía llamando. Dios los seguía llamando. Porque Dios es así. Dios no es aquel que viene para acusarte y decirte por qué, sino Dios te sigue llamando. Dios te sigue llamando. En lo que tú has hecho, en lo que tú has caído, Dios te sigue llamando. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú no te pierdas. Dios quiere que tú tengas una vida eterna. Y ya para terminar lo que es el primer punto, la dispensación de la inocencia. Lo encontramos en Génesis capítulo 3, en el verso 24. Ahí termina la dispensación. ¿Por qué? Sabemos que ahí Dios le dice las consecuencias de lo que fue el pecado. Cuando Dios le dice, ahí si usted sigue leyendo, dice, ahora darás con dolor. Ahora. Es decir, después del pecado. Antes no. Ella había experimentado que sus otros hijos que había tenido, ella no sintió dolor. Ella fue a esos partos. Usted mira una vaca cuando se queja, un pájaro, una gallina. Antes la gallina cacaraquea cuando ponen los huevos, porque ellos no tienen pecado. No. ¿A quién es la que le pasan los dolores tan tremendos? A una mujer. ¿Por causa de qué? Y todas dicen que no, que de Dios no, cuando en la Biblia está hablando todas las cosas. Vea la naturaleza, ponga por ejemplo, un pájaro, una gallina, ¿dónde vea haciendo tanta cacaraquea como lo que hace una mujer? Pero una mujer sí. Al hombre, hoy en día a nosotros, ¿cómo nos toca ganarnos el pan con el sudor de tu frente? Dice, espinos y cardos, que son espinas, son ortigas. Yo soy del campo y conozco todas aquellas hierbas que salen que uno tiene que yo soy del campo, sembrar el café y todo lo que la caña, todo lo que salen allí, hierbas que van, si usted no hierba, ahoga, mata la semilla. En ese tiempo no, en el tiempo de la inocencia no salían esas hierbas, no, no salían aquellos ortigas, no salían aquellos espinos. Ahí se produjo a causa de la desobediencia. Ahí cambió, un cambio a través de eso. Y vamos a mirar que las dispensaciones son cambios, que cada cambio trae la desobediencia trae consecuencias y cada dispensación trae las consecuencias. Vamos a mirar 7 pasos de las 7 dispensaciones. Entonces la primera dispensación fue esto. Entonces, ¿qué le pasó a él? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La mujer con dolor. También puso esa discordia entre la serpiente y la mujer. Por hoy en día las mujeres les cae una culebra. Aún también hay hombres, pero mayormente las mujeres. Ven una serpiente y ven como han visto al diablo. ¿Desde dónde viene? Desde ahí. Dice que hubo una enemistad entre la mujer y la serpiente. Ya no fue su amiga. De pronto en aquel tiempo la serpiente era la mejor amiga, porque era la más astuta, la más sabia entre los animales, entre las bestias, dice la palabra de Dios. Era su amiga, como Eva se la colocaría de collar a la serpiente. Qué amiga, qué linda. Después hubo una separación por causa del pecado, porque Dios la maldijo. Y al hombre dijo, vean,
la tierra va a producir ahora cardos, espinas, cosas tremendas. Hoy yo lo digo porque lo he trabajado en el campo y sé, por haber desobedecido la voz de Dios. Esas fueron las consecuencias. Y ya terminamos, y ya se termina acá y voy a orar porque el tiempo se me estoy pasadito el tiempo. ¿Dónde se termina eso? Les dije que en Génesis 3, verso 24, perdón, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y tome vida para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera del hombre y puso el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo. En otra oportunidad voy a sacar una enseñanza de los tres paraísos o de ese Edén, a dónde fue transformado, a dónde fue llevado. Ese fue llevado después, en la siguiente dispensación fue llevado. Ahí Dios, ahí dice la palabra de Dios que Dios colocó allí espada, un ángeles que guardaba el lugar. ¿Usted no cree que a Noé le dolió en su corazón salir de aquel lugar? ¿Cuántas veces nomás uno para cambiarse de un lugar, de una casa? ¿Cuántas veces nos duele salir de una casa? Si hay algo que yo le tengo terror, es estar cambiándome de un lugar para otro. Porque uno ya está acoplado a ese lugar, porque uno tiene sus cosas, tiene todo allí. ¿A usted no le duele? ¿A usted le gusta vivir como dicen, aquí se llama mudanzas en Chile? En Colombia creo que se le dice trasteo. Ya se me están olvidando varios términos de Colombia. Aquí se llama una mudanza. Y, y para uno mudarse de un lugar a otro, tiene que desarmar, cambiar, transformar las casas. Imagínense que Adán y Eva tenían todo. Contan la mejor casa, el mejor lugar, donde sus hijos jugaban, donde todo lo tenían. Y un día le dicen, ¿sabe qué? Por su desobediencia tienen que salir de acá, tienen que desalojar esta casa. Un paraíso, un Edén, donde todo era, como dice por ahí, todo era color de rosa. Aún las rosas no tenían espinas. Todo era hermoso. Sus animales, el tigre, el oso, el león, sus hijos jugaban con ellos, tenían el zoológico, tenían el mejor jardín, las mejores frutas y eso. Y un día dice Dios, Adancito, yo te quiero mucho, mijito. Eva, también te quiero mucho. Esos niños que andan con usted, los quiero mucho, pero tienen que desalojar el rancho. Tienen que irse de acá. Salir de aquí, de ese Edén, por cuanto desobedeciste. Yo te dije que iba a morir. Y aún no le tuvo miedo a la muerte. Pero su muerte ahora es espiritual. Ahora yo no voy a tener una comunión contigo. Porque yo no puedo estar con los pecadores. Dios, por eso está Dios en el trono de los cielos, donde todo es santidad, donde todo es grandeza. Y aquí en la tierra, ¿qué es lo que se vive? Robo, pecado, atraco, violación, deshonestidad. Bueno, y si le enumero una cantidad de cosas, me va a quedar toda la mañana aquí diciéndoles. Usted lo vive y lo sabe. Prende las noticias y nomás se enteran de todas las cosas. Eso se vive en este mundo. Eso se vive en esa tierra. En el cielo no. Por eso la palabra de Dios dice que allí no habrá ni lloro ni crujir de dientes, donde allí será alegría, donde allí será alegría, donde allí será solamente donde veremos la felicidad. Otro día tenemos aquí una predicación de los tres infiernos y de lo que son también. Y el Señor me hablaba y me decía, yo todos estos días he estado meditando en las cosas de Dios, Dios me ha llevado a muchas cosas, a entender la palabra de Dios que antes no la entendía. Y qué lindo es poder entender y ver las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, de poder ver la grandeza, el poder, el resplandor. Imagínense cuando Dios le dice a Adán, mijito, tú no me hiciste caso. Ahora la comunión se partió entre los dos porque no puedo estar en medio de los pecadores. No puedo estar en medio de la gente que desobedece. Yo podía estar en la gente que obedece. Imagínense que un profesor al niño, por más que le diga que aprenda las consonantes, aprenda las letras y no se las sepa, pues el niño nunca va a aprender a leer. Puede llegar a viejo y nunca va a poder leer. ¿Por qué? Porque nunca hizo caso de poder entender y ver lo que el profesor le está diciendo. Eso le pasó a aquel Adán. Dios le dijo, no desobedezca. Obedezca porque tienes todo este paraíso, todo este bien para ti. Puedes jugar con los animales, puedes jugar con todo. Y eso era lo que él quería hacer con Eva. Él lo quiso.
¿Y cuántas veces Satanás bregó a intentar que cayera? Y ellos juntos no. Dios nos dijo y Dios nos dio. Pero uno tan importante es tener la palabra de Dios. No que otro venga y le diga otra doctrina, cualquier cosa. Aún por eso el apóstol Pablo decía, si aún los ángeles del cielo le hablase de otra doctrina, de otro conocimiento del que no está en la palabra de Dios, no le creáis, porque la palabra de Dios es fundamental. Aquí Dios le habló claro a Adán. Dios le dijo lo que debía hacer y lo que no debía de hacer. 99% podía comer los frutos. Uno solo dijo, no coméis. Pero él desobedeció. ¿Cuánto no le obedecía? Uno habla y habla así por encimita. Pero si usted va y se mete en los zapatos de Adán, ¿a cuánto no le obedecía? ¿Cuánto yo no lloraría? ¿Cuánto no se pondrían con Eva? Se arrollaría el Señor. Pero ¿por qué en este momento le dimos lugar a la serpiente? ¿Por qué en un instante caímos? ¿Cuántos hogares les ha pasado eso? ¿Cuántos hogares arrepentidos, pero después de que cayeron? Pero después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias del pecado. Dios nos perdona. Y siempre Dios nos perdona. Pero las consecuencias del pecado quedan. ¿Qué pasa cuando un hombre se mete con alguna mujer y queda embarazada? Dios lo puede perdonar. Miremos a David. David Dios lo perdonó. Pero ¿qué vino la consecuencia? Quedó Betsabé. Betsabé quedó embarazada. Murió el hijo. Él tuvo que llorar amargamente. Lloró, ayunó de todo. Por causa de la desobediencia. Tu amigo, hermano que me escucha, tienes que aprender a vivir, a buscar de Dios, porque vienen las consecuencias del pecado. A Adán le pasó esto y él tuvo que salir. Y aquí el momento que él tuvo con Dios, tuvo que un día le dijo, Señor, ¿tú no crees que Adán lloró? ¿Tú no crees que a Eva y sus hijos que nacieron allí, en aquel entonces, lloraron amargamente? ¿No creen que les pasó eso? Nosotros muchas veces predicamos la palabra de Dios, la predicamos por encima. Pero uno también tiene que meterse en los zapatos de aquellos que vivieron. Yo me pongo a pensar, Adán tenía comunión con Dios, Dios hablaba con él, cara a cara le hablaba y decía, porque en él no había pecado, en él había obediencia, había sometimiento, había humildad, había sinceridad, había nobleza. Y podían encontrarse en cara a cara con Dios y hablar, pero Dios los llamaba y le hablaba, Adán, Adán, ¿dónde está Eva? ¿Dónde están? Y le hablaba y le decía de una, de otra forma. Pero ellos sentían vergüenza cuando cayeron. Porque el pecado acarrea vergüenza, el pecado acarrea que uno quiere esconderse, no quiere saber las cosas. Y muchos de los que ven este video van a entender. ¿Cuántas veces él no le oyó cuando Dios le dijo, Adán, tienes que desocupar el rancho, tienes que irse? Aquí voy a colocar ángeles con espada. Aquí voy a colocar un fuego donde nadie puede entrar a este lugar. Y tú vas a vivir ahí en la tierra. Vas a seguir viviendo, mi hijo. Vas a seguir teniendo vida. Murió, Dios no le mintió. A la vida espiritual, a la intimidad con Dios. Eso fue lo que murió. La intimidad de Dios con Adán. Aquella intimidad de nobleza, obediencia y fidelidad que Dios tenía. Dios con Adán. Eso fue lo que murió. La intimidad con Dios. El pecado acarrea eso, hermanos. Separación, porque Dios es santo. Y después le tocó salir e ir y comenzar con sus manos a construir su casa. Ya el tigre se le hizo una fiera, ya no era ese gato, ya el tigre ya era una fiera que tenía que él cubrir, pero después tenía que él espantarlo. El león también, la serpiente está para ver cómo lo mordía, los gusanos, bregar cómo los picaban. Y ahí conoce un diferente mundo. La inocencia marcó eso, marcó una etapa tan linda, tan hermosa, donde todos los animales eran amigos del hombre. El próximo domingo, con la voluntad del Señor, vamos a mirar el segundo punto de la conciencia, pero ya vamos a mirar a una diferente. Y vamos a comenzar con Caín, donde ya comenzaron, su mentalidad era diferente. Ya era diferente. Ahí comienza la segunda. Pero fue un tiempo donde ellos vivieron y tuvieron que salir. Tu amigo, hermano, ya para terminar, que Dios te haya hablado y Dios te haya ministrado en este día.
Para mí ha sido una gran enseñanza. El primer punto, la dispensación en la inocencia. Ya estamos en la conciencia y todos somos conscientes del bien y del mal, porque Adán, a través de la desobediencia, fue revelado, aunque Dios lo haya advertido antes. Pero ahora tenemos el tiempo de la misericordia de Dios, donde tú puedes llegar ante el trono de Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Tú puedes hacerlo en este momento. Si hay personas que en este momento quieren entregar su vida a Dios a través de este video, hazlo. Y pueden repetir conmigo, Señor, perdóname. He hecho lo malo ante ti, aunque tú me lo has advertido tantas veces, Señor de los cielos. Fui como aquel Adán cuando estaba aquí en el huerto del Edén, cuando tú le dijiste, mi hijo, de todos puedes comer menos de esto. ¿Cuántas veces también Dios te hablaba a ti? Y le he dicho, mi hijo, aún ha usado a sus padres, aún a sus amigos, aquellos que te quieren, para decirte no lo haga. Ven que eso te va mal, pero tú lo has hecho. Y se está encontrando en un lugar diferente, un lugar donde se levanta llorando, pensando, ¿y por qué? ¿Y el por qué? ¿A Adán le pasó eso? ¿Cuántas veces Adán dijo, pero por qué? ¿Por qué Eva lo mismo? Pero tienen que enfrentar la vida. Y la vida tiene que enfrentarla uno y tener pendiente que pasó, tiene que pasar las consecuencias. La vida tiene que enfrentarla, tú tienes que enfrentar la vida. Ya no puedes retroceder hacia atrás. Ya no puedes retroceder. Pero lo que sí puedes hacer hoy en esta mañana es decirle, Señor, perdóname. Sé que tú diste tu vida por amor de mí. Perdona mis pecados. Perdona mis rebeliones, mi egoísmo, mi envidia, mi hipocresía. Perdóname, Señor. Y hazme merecedero de tu gloria, de tu honra, de tu gloria. Dios le dio una segunda oportunidad a Adán, aunque fue afuera del Edén, de aquel paraíso. Pero él tenía la oportunidad de poder seguir teniendo encuentro con Dios. Tú también lo tienes, eres ese Adán que ya está afuera. Pero que podemos llegar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, perdónanos. Ayúdanos. Ante tu presencia yo me coloco para que tú me perdones y para que tú me ayudes, Señor. Gracias te doy por este día. Que esta palabra, esta enseñanza sea de gran bendición para su vida, mi amigo, mi hermano, mi amada familia. Y que tú puedas decirle, Señor, he fallado delante de ti. He sido ese Adán que más que tuve en aquel tiempo. Un día falló, así también hemos sido todos. Hemos fallado delante de Dios. Pero Dios siempre extiende su amor para perdonarnos, para ayudarnos y fortalecernos en cada instante. Bendito sea el nombre de Dios, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén.